Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 30. Cómodamente confundido. Puff. Pirra, ¿estás seguro? Le pregunté a Ryder por lo que debe haber sido la 100ª vez en el día de hoy. Había pasado aproximadamente un día y medio desde nuestro intento fallido de encontrar a Jaune para lo que, nominalmente, se suponía que sería un buen fin de semana con su familia. Pensando en ello, todavía no podía entender por qué habíamos terminado luchando contra ellos. En la superficie no teníamos ninguna razón para hacerlo. Después de todo, estábamos buscando a Jaune tanto como ellos, aunque con mucho menos fervor. Y, sin embargo, aquí estaba, sentado en lo que me habían dicho que era la habitación de Jaune junto con otras 6 personas, lo que lo convertía en un espacio algo estrecho. Sí, maestro. Ese hombre de abajo definitivamente no es humano. El de cabello negro lo mató durante la pelea y, Ryder informó obedientemente, ni una onza de molestia o vacilación en su voz por verse obligada a repetirse. Desafortunadamente, esta vez ella había informado algo que yo no necesariamente sabía ya. ¿Ella qué? Grité, mi cabeza dando vueltas para mirar a Blake, donde estaba sentada acurrucada en un rincón de la habitación que había limpiado de la ropa de Jaune. Estaba sentada en el suelo, como la mayoría de nosotros, con la excepción de Nora y Ren, que habían reclamado la cama, y parecía muy molesta consigo misma por alguna razón. Su expresión facial cambiaba periódicamente, y sus labios ocasionalmente se movían como si estuviera hablando consigo misma, pero ningún sonido real provenía de ella. Al principio consideré preguntarle si ella también tenía un sirviente, explicaría la conversación consigo misma, pero rápidamente descarté la idea. Si Blake tuviera un sirviente, entonces Ryder probablemente ya habría podido decirlo. Ella mató al hombre, creo que dice ser el padre de Jaune, abajo. Ryder repitió claramente, hablando como si estuviera en la habitación conmigo. Ella no lo estaba, por supuesto. Los padres de Jaune, o al menos su madre, eran magos competentes. Probablemente mucho más competente que el propio Jaune. Ya sabía que había colocado protecciones en nuestra habitación contra un sirviente intruso, así que tuve que asumir que su casa familiar tenía las mismas protecciones. Ryder seguía siendo mi carta de triunfo, la única cosa que la familia Ark no podía predecir y contra la que no podría luchar, pero dudaba en desatarla sobre el grupo desprevenido. Por un lado, eran, por extraños que fueran, la familia de Jaune. Por otro lado, ¿y por qué no interviniste para detenerla? Dijiste que evitarías que las cosas se salieran de control. Acusé, angustiado pero no sorprendido por las acciones de Riders. Nunca hubo un punto en el tiempo en el que las vidas de tus amigos estuvieran en peligro, así que no vi una razón para rebelarme. Mi sirviente dijo vacilante, inseguro de por qué esa era una noción difícil de digerir para mí. Debería haberme sorprendido de lo cruel que era, pero las pocas semanas que había pasado con Ryder me habían acostumbrado a su forma de ver el mundo. Ryder vino de una época en la que asesinar a una tribu vecina para obtener comida para sobrevivir al invierno no era raro. Ella venía de un tiempo y un lugar que era extremadamente brutal en comparación con el mío, y como tal, su método para determinar lo que importaba y lo que no era simple. Mis amigos importaban. Todos los demás no lo hicieron. Ella podría, si se hubiera sentido generosa, haber considerado a la familia de Jaune importante puramente como un efecto secundario de estar relacionada con Jaune, el chico que yo era, que era mi amigo. Desafortunadamente, ese pequeño poco de buena voluntad aparentemente se fue por la ventana cuando comenzaron a aplicar fuerza potencialmente letal a mis amigos. Eché un vistazo a Ren mientras mis pensamientos caían en los heridos. La mayoría de nosotros habíamos sido heridos de una manera u otra por nuestras batallas, pero Ren y, en menor medida, Nora, fueron los únicos miembros de nuestro grupo que necesitaron tratamiento médico real después del hecho. La madre de Jaune, Juniper, nos había proporcionado felizmente todo lo que necesitábamos para cuidar al niño postrado en cama, pero eso no hizo que verlo pálido y demacrado en la cama no provocara una punzada de arrepentimiento en mí.
Esa pelea simplemente no había sido necesaria. Más que eso, la división no había sido necesaria. Parecía que, independientemente de nuestro entrenamiento juntos, todavía teníamos trabajo que hacer con respecto a la lucha en equipo. Por lo que pude deducir después del hecho, Nora y Ren eran los únicos que habían tratado de ayudar a alguien más, aunque eso habría sido obvio para cualquiera que los conociera. Suspirando profundamente, miré a los otros ocupantes de la habitación. Jan estaba consolando a Ruby cerca del pie de la cama, la niña más pequeña incapaz de entender por qué la familia de Jaune nos tenía prisioneros. Black estaba, como se mencionó anteriormente, enfurruñado en un rincón. Nora y Ren se estaban recuperando en la cama, y Weiss estaba. «Weiss, ¿qué estás haciendo?», pregunté, enmascarando la ligera molestia que contenía mi voz. De todos nosotros, Weiss era el único que no parecía molesto por nuestra situación actual en lo más mínimo. En cambio, estaba arrastrando los pies a través de un puñado de notas garabateadas apresuradamente que había encontrado en el escritorio de Jaune mientras jugueteaba con un cristal de polvo que había encontrado sentado junto a ellos. Leyendo, obviamente. ¿Sabías que el uso actual del polvo de Jaune ni siquiera era su objetivo original? En realidad estaba tratando de almacenar aura en estas cosas, dijo agitando el pequeño cristal azul en el aire hacia mí sin levantar la vista de su lectura. De hecho, puedo ver cómo funcionaría. Creo que el problema que estaba teniendo era que cualquier cosa que pusiera tomaba el elemento del polvo, que no había tenido en cuenta, ya que todas estas fórmulas estaban destinadas a evitar que el aura sin aspecto. Weiss. Estamos prisioneros, dije rotundamente, cortando a la chica de cabello blanco y haciendo que se volviera ligeramente para que pudiera mirarme por el rabillo del ojo mientras leía. Sí, en una habitación de adolescentes sin barras y sin guardias reales, señaló secamente, levantando el cristal de polvo en su mano para mirarlo a la luz. Ah, sí. Lo había olvidado por completo. Nadie en el equipo Rubí realmente entendió el alcance completo de lo que significaba ser un magus. Todos simplemente pensaron que la nave de Jaune era una forma muy avanzada de manipulación del polvo. Jaune nunca se había tomado el tiempo para explicarles las complejidades de todo esto. Como la propensión promedio de magus a torturar y experimentar con personas. O como aparentemente habían enviado a su hijo a pelear en, como Ren lo describiría, un ritual de asesinato mágico solo para haberle perdido la pista. Otra razón por la que Ryder no podía revelarse tan fácilmente. Si la familia de Jaune supiera que yo era un maestro, probablemente intentarían matarme en el acto, aunque solo fuera para ahorrarle a Jaune el problema. Casi había abierto la boca para tratar de transmitir todo eso de la manera más directa posible cuando Blake, de todas las personas, me golpeó. Creo que es mucho peor que ese Weiss. Blake dijo con una mueca mientras cada par de ojos en la habitación se volvían hacia ella. Por un segundo creí ver la cinta que siempre estaba presente en su cabeza temblar ligeramente ante la atención, pero rápidamente se detuvo mientras continuaba hablando. Cuando fui el primero, venida, a Vale, en realidad tomé el mismo tren que Jaune. La chica de cabello oscuro dijo vacilante, con los ojos saltando por la habitación como si esperara una interrupción. Sí, Blake, somos conscientes del beso que ustedes dos aparentemente compartieron en su viaje aquí. Dado el hecho de que el tren casi fue volado por esa escoria en el colmillo blanco, no puedo sostenerlo exactamente contra ti. Weiss replicó con los ojos en blanco. Una ola de calor de molestia apenas reprimida se extendió a través de mí, haciendo que mis hombros se contrajeran ligeramente y mi respiración se enganchara imperceptiblemente antes de continuar normalmente. Tenían que... No era consciente. No tenía absolutamente ninguna idea de que eso había ocurrido. Y ahora tenía muchas ganas de que la explicación de Blake continuara. No porque eso me molestara ni nada. Simplemente parecía que hablar sería mejor que discutir con Weiss. A todos nos vendría bien una distracción después de todo. No, eso fue, solo dije eso para que Jaune se callara. Blake le devolvió el grito, un ligero rubor se deslizó en su rostro ante las palabras de Weiss. Oh. Entonces, ¿qué pasó, Blake? Dije, asegurándome de controlar mi tono y mi expresión facial para que sonriera amablemente y hablara en un tono de voz suave.
Curiosamente, cada vez que había hecho esto recientemente en un intento de cubrirme el ceño fruncido, como ahora, por ejemplo, la respuesta que recibí fue, menos que alentador. Blake, junto con casi todos los demás en la habitación, se estremeció ligeramente, como si estuviera afligido por una ola de aire frío, y luego el miembro distante del equipo Ruby palideció notablemente antes de balbucear con su historia. Quiero decir, eso es, Jaune mató al terrorista. Con una reverencia. Blake soltó eventualmente, estremeciéndose hacia atrás hasta el punto en que en realidad chocó contra la pared detrás de ella. Parpadeé varias veces confundido sin saber cómo responder a eso. ¿Y qué relevancia tiene eso para la situación actual? Finalmente dije, esforzándome por mantener mi voz uniforme. Sí, Blake, quiero decir, Jaune es un tipo de espada y tablero. Todos lo sabemos. Creo que nunca lo he visto siquiera tocar un arco. Jam saltó, aunque claramente estaba molesta por algo completamente diferente de lo que estábamos hablando. Sí, una espada y un escudo con los que es terrible. Blake dijo, envolviendo sus brazos alrededor de su medio ansiosamente mientras el rubor en su rostro cambió rápidamente de vergüenza a ira. No veo qué tiene que ver eso con nuestra situación actual, Blake. Weiss dijo con sospecha. Piénsalo. Su familia son luchadores súper increíbles de los que ninguno de nosotros ha oído hablar, es secretamente increíble con un arco, y cambió completamente de arma cuando llegó a la escuela. Claramente son secretamente asesinos o algo así, y Jaune vino a la escuela para alejarse de ellos. Blake soltó toda su hipótesis a la vez, haciendo que todos en la habitación, incluida una Nora apenas consciente, se sentaran y la miraran. Tuve que esforzarme mucho para no reírme de ella. Hubo algunos saltos muy interesantes en la lógica en el trabajo allí, pero definitivamente pude ver cómo alguien podría llegar a esa conclusión si no supiera sobre el propio sirviente de Jaune, Archer. Eso explicaría mucho, Weiss agregó después de unos segundos de silencio estupefacto de todos los demás. Podía sentir que mi cabeza giraba bruscamente para mirarla, incapaz de entender cómo exactamente podía encontrar cualquier parte de esa explicación sensata, cuando ella misma era al menos algo consciente de la existencia de Archer. Había pensado que la habilidad de Jaune Condust era inquietantemente similar a la de mi familia Semblance desde hace algún tiempo. Asumí que los Arcs eran solo una rama de los Schne, y lo dejé así, pero nunca consideré por qué la familia podría haberse ramificado. Dijo Weiss, ampliando su declaración anterior. Entonces, ¿qué es tu primo o algo así? Jam bromeó arrugando la nariz y haciendo ruidos de arcadas. Eso hace que todos esos rumores sobre ustedes dos sean súper asquerosos, continuó, sin darse cuenta de la mirada confusa que Ruby lanzó hacia la declaración. ¿Por qué sería extraño que los primos jueguen al pastel de hamburguesas? Ruby preguntó inocentemente, haciendo que la habitación se congelara una vez más, ya que básicamente todos los que no éramos yo o Nora cambiaron para tratar de disuadir a Ruby de seguir con el tema mientras simultáneamente disparaban miradas sucias al embaucador rubio que había comenzado esos rumores en primer lugar. Ignorando las payasadas habituales del equipo Ruby, intercambié miradas poco entusiastas con Nora por un momento, antes de que el jengibre saludara perezosamente hacia mí y volviera a dormir la siesta junto al inconsciente Ren, poniendo claramente la carga de explicar la situación en la que estábamos en mí y solo en mí. Confía en Nora para controlarse y no molestarse en decir nada la única vez que su naturaleza demasiado excitable habría sido útil. Yo, no creo que ninguno de ustedes esté en lo correcto, dije vacilante, llamando la atención de todos en la sala. Lo que siguió fue una larga explicación de todo lo que rodea las circunstancias de Jaune tal como yo las entendía. La guerra del Grial, magia, sirvientes. En su mayor parte, nadie me creyó, lo cual era natural. A diferencia de Jaune, no podía usar una exhibición de poder para expresar mi punto de vista, ni podía convocar a mi sirviente a la habitación para expresar mi punto. Habiendo esperado un poco el escepticismo, me acomodé para una discusión muy larga y muy complicada, todo el tiempo esperando que Ospin tuviera un plan para recuperarnos antes de que me viera obligado a desatar a Rider sobre mis anfitriones. Oh, Puff, Jaune. Todo dolía.
no en un dolor insondable más allá de mí que mortal, como lo había estado anteriormente, sino más bien en el tipo de dolor en el que terminas el día después de un entrenamiento realmente intenso. Solo como, marcado hasta alrededor de 100. De acuerdo, tal vez estaba más cerca del dolor insondable que del dolor del día de la pierna. Se está despertando. Una voz que no reconocí dijo clínicamente desde algún lugar a mi derecha, dándome cuenta del hecho de que mis ojos estaban cerrados y, lo que es más importante, que había otras personas en la habitación conmigo. Llamaré al general. Otra voz dijo con cierta emoción, y pude escuchar débilmente una puerta abriéndose y cerrándose de golpe. Debatí por un momento el beneficio de abrir los ojos y reconocer el hecho de que estaba despierto, pero luego me di cuenta de algo. No había dormido tanto en años. Parecía que desde el momento en que me convocaron a Archer, mis sueños estaban constantemente siendo acosados por recuerdos que no eran míos, y mis horas de vigilia se pasaban tan constantemente preocupadas por los Reyes Magos enemigos, que el sueño se convirtió casi en una preocupación secundaria. Había estado sobreviviendo con 2 o 3 horas de sueño por noche durante meses, y por primera vez me sentí, bueno, no es seguro, pero cómodo sería la palabra. Quiero decir, si alguien iba a asesinarme en secreto, probablemente lo habrían hecho antes de que despertara. Incluso si Archer se apoderara de mi cuerpo y me defendiera, ambos estábamos tan gastados que no habría podido hacer mucho más que despertarme para que pudiera morir de pie. No sé cuánto tiempo continué en esa línea de pensamiento, tratando de convencerme de que estaba bien volver a dormir, pero evidentemente fue el tiempo suficiente para que quien se hubiera ido a buscar al general hubiera regresado, ya que la puerta se abrió y se cerró una vez más. «Arquero», le pregunté a mi sirviente quejumbrosamente. «Finalmente despierto, ¿eh? ¿Quieres explicarme ese poco al final allí? Porque puedo no asesinarte», respondió al instante. Decía mucho sobre la naturaleza de nuestra relación, que él estaba bastante seguro de que estaba siendo completamente sincero conmigo. Para la mayoría de las otras personas no habría dicho nada. Estarían durmiendo en la cama una noche y luego una flecha rápida a través de la ventana haría el resto. Aún así, dejando a un lado la facilidad con la que podía matarme, esto no era por lo que había llamado Archer. «Puede esperar hasta que sepa dónde estoy y quién me tiene», sugerí, perfectamente dispuesto a detenerse por tiempo. No era como si no quisiera explicar lo que había hecho en los últimos segundos de nuestra pelea con Caster. Simplemente no pude. En un sentido amplio sí, definitivamente podría explicarlo. Pero en términos prácticos, no estaba seguro de lo que tendría que hacer para replicar el efecto. Estaba bastante seguro de que había arrancado un trozo de mi aura y lo había aislado de alguna manera hacia el final, pero como eso era literalmente imposible y loco, realmente no sabía qué decir al respecto. Será mejor que tengas una buena explicación, porque tengo que admitir que si me das las manos del jazz y dices que me engañaste, entonces no quieres saber cuál será mi respuesta. Además, estás en algún tipo de dirigible. No pude entender mucho más que eso, es demasiado alto para que yo salte y solo he estado despierto un poco más de tiempo que tú. Archer dijo, permitiéndome presentar la conversación por el momento, pero claramente no estoy contento con eso. ¿Una aeronave? No creo que Vale tenga ninguno de esos. Solo una flota de Buleats. Son demasiado caros para mantenerlos en el aire. El único lugar que puede permitírselos es... Dije, más pensando en voz alta a Archer que explicando algo. «Joven, ¿es tu intención hacerme esperar o te gustaría seguir fingiendo estar dormido?» Una voz dura reprendió desde mi izquierda, recordándome que, de hecho, todavía estaba rodeado de personas que no conozco. Quiero decir, soy un adolescente. Disparé petulantemente sin moverme ni abrir los ojos. Un adolescente que fue encontrado en el sitio de la mayor brecha en las defensas de Vale jamás conocida, cubierto de heridas y rodeado por Grimm. La voz declaró de hecho. Era el tipo de declaración directa mezclada con acusaciones y amenazas que había llegado a esperar de Archer, que me decía que era mejor que comenzara a tomar esto en serio porque no quería tener absolutamente nada que ver con nadie tan astuto que no estuviera implícitamente de mi lado. Punto justo. Dije, y con un gemido permití que mis ojos se abrieran, parpadeando lejos del sueño de ellos y esforzándome contra la luz brillante que colgaba directamente sobre mi cabeza.
Rápidamente puse mi mano derecha debajo de mí y la usé para levantarme de la cama del hospital en la que aparentemente estaba, y miré a mi alrededor para encontrarme en una habitación extremadamente pequeña sin ventanas y casi sin adornos, excepto el goteo intravenoso a mi derecha, y las sillas en las que estaban sentados mis dos visitantes. A mi izquierda estaba sentado un hombre que parecía haber desayunado con uñas. Era alto, de hombros anchos y mandíbula cuadrada. Su corto cabello negro estaba peinado hacia un lado y perfectamente cortado al estándar militar, con lo que parecía un blanqueamiento temprano del cabello a los lados de su cabeza, siendo los únicos signos de lo que claramente era una vida estresante. Sabía que estaba en el ejército debido al uniforme de vestir atlesiano estándar que llevaba puesto, completo con un puñado de insignias y medallas en un pecho. No sabía a quién estaba tratando de impresionar, ciertamente no a mí, pero definitivamente parecía que se estaba preparando para asustar a alguien. No hizo ningún movimiento para hablar cuando me senté y lo miré, sus labios simplemente fruncieron mi atención, y rápidamente miré hacia otro lado con la esperanza de poder evitar hablar con el tipo por unos segundos más. Así fue como terminé mirando a la derecha a una mujer de aspecto tan severo que podía darle a Goodwitch una carrera por su dinero. Estaba sentada allí con las manos en el regazo, vistiendo una versión un poco más adaptada del traje que llevaba el general, pero su postura era tan rígida que por un segundo pensé que realmente debía tener una varilla atada a su espalda para mantenerla tan quieta. Prim y Proper no le hicieron justicia a la dama, con su cabello blanco como la nieve recogido en un moño severo que probablemente estaba tan apretado como parecía, y una mirada en su rostro que prácticamente me desafió a ofenderla con mi tonta opinión plebeya. Honestamente, parecía un Weiss adulto. Un Weiss adulto con un estante. Disculpe. Ella graznó indignada, inclinándose hacia adelante levantando una mano con un solo dedo señalándome acusándome, tal como lo haría Weiss si hubiera dicho. ¿Dije algo de eso en voz alta? Pregunté débilmente, no tan lejos de la iniciación que no podía recordar lo que había sucedido la última vez, que me había olvidado de activar mi filtro cerebro a boca. Sí, lo hiciste. Invierno, ¿por qué no te comunicas con Ospin? Hablaré con él en privado. El hombre a mi izquierda dijo, deteniendo inmediatamente la diatriba muy weissiana sobre el decoro y la etiqueta que Winter estaba a punto de poner sobre mí. Con una facilidad casi practicada, la mirada que me había estado dirigiendo se redujo a una mera mirada de disgusto, y su postura había vuelto a su estado previamente inmaculado. Sí señor. Dijo con toda la profesionalidad de inflexión de un robot. Mientras lo hacía, se puso de pie, saludó y giró sobre un talón para salir por la pesada puerta de hierro que conducía a mi habitación. Esperar. Una pesada puerta de hierro. Para una habitación de hospital. Lo siento, pero estoy bajo arresto por algo. Pregunté sin alejarme de donde acababa de ver la retirada de Winter. Tenía uno de esos pasos de Goodwitch que estaba completamente desprovisto de cualquier cosa, incluso vagamente parecida al atractivo sexual. No podría haber sido más intimidante si cada paso que daba se imaginaba pisoteando los cráneos de sus enemigos. Ahora que lo pienso, lees muchos libros donde las chicas siempre parecen estar paseando o descarándose por todas partes, pero no creo que una sola de las mujeres que conocí realmente lo hiciera. Bueno, ahí estaba mi mamá pero... No pienses en Jaune. No hijo, pero necesitamos que respondas algunas preguntas. Dijo el hombre, y finalmente me volví para mirarlo completamente. Y estaría encantado de responderlas, pero primero tengo uno propio. Dije audazmente, al menos semi-confiado en mi capacidad para atravesar la pared más cercana y llegar al suelo casi ileso. Probablemente. Quizás. Archer, si tengo que saltar de esta cosa, puedes salvarme, ¿verdad? Le pregunté a mi siervo, no queriendo dejar tal cosa al azar. Sería capaz de salvarme si tuviera mi código místico, pero como no tenía idea de dónde está Flamen Volcanalis. ¿Y qué sería eso? El hombre preguntó, entrecerrando los ojos como si esperara que le lanzara una bola curva. Quiero decir, no estaba más que joderlo por pensar lo peor de mí sin ninguna evidencia todavía. Dependería.
Hay toda una flota de barcos más pequeños de los que probablemente podría hacernos rebotar en el camino hacia abajo, pero probablemente comenzarían a dispararnos en ese momento, así que no puedo aconsejar hacerlo. Él respondió, y capté un destello mental de la imagen fuera de la nave cuando Archer la vio. No estaba bromeando cuando describió nuestro entorno como una flota. ¿Qué demonios estaban haciendo tantos chicos de Atlas en Vale? Suponiendo que todavía estuviéramos en Vale. Todavía estamos en Vale, ¿verdad? Pregunté, haciendo todo lo posible para mejorar mi comprensión de la situación antes de responder al tipo que tenía que asumir que era el general. Justo encima de él. Escoltaron este gran coliseo mirando sobre la ciudad hoy temprano. Archer confirmó, disipando al menos uno de mis temores. El coliseo del que hablaba era probablemente el Amity Coliseum, el sitio del Festival Vital. Era más o menos un estadio flotante que las 4 naciones habían trabajado juntas para construir, por lo que tendría sentido que tuviera una escolta en el camino desde Atlas. No se sabe lo que algún lunático haría si tuviera acceso a él. Bueno, quiero decir, Ozpin sabe que me tienes. Pregunté nerviosamente, esperando que el nombre del mago mayor al menos me diera algunos puntos o implicara que tenía su respaldo. El general me examinó durante un par de segundos antes de hablar, pero cuando lo hizo, sus ojos azules de acero se fijaron en mí con un enfoque horrendo, como si me desafiara a decir algo estúpido o mentir. No envié a Winter a hablar con él. Señaló con un toque de exasperación en su tono. Sí, pero no dijiste que se trataba de mí. Podrías haberlo arreglado con la misma facilidad con anticipación para que confíe en ti, sabiendo que soy un estudiante en Beacon. Dije, y luego casi salté hacia atrás de mi cama cuando la expresión facial de los generales se transformó de un interés severo a una especie de desapego frío. No era inherentemente amenazante, pero definitivamente daba la impresión de que estaba a punto de lavarse las manos. Probablemente de una manera muy letal y definitiva. ¿Y qué razón podría tener para ser tan engañoso con un niño?, me preguntó. Dijo claramente buscando respuestas. Odiaba esto. La extraña cosa del doble discurso, quiero decir. Él claramente pensó que yo sabía algo y yo claramente pensé que él pensaba que yo sabía algo y juntos estábamos ambos lanzándonos respuestas y contrapreguntas el uno al otro con la esperanza de que el otro se diera por vencido y lo escupiera al diablo. No había estado tan molesto por un interrogatorio desde ese momento en el Medio Oriente sin esperar. Nunca había estado en el Medio Oriente. Y no estaba tomando todo esto de encarcelado en un barco militar muy bien. Debería estar enloqueciendo en este momento, pero en cambio estaba concentrado principalmente en no dar ninguna información o morir. Había tenido un montón de sangrado de memoria extraña desde que convoqué a Archer, pero nunca había sido completamente incapaz de decir cuando estaba experimentando uno de sus recuerdos. Y eso me preocupaba, porque significaba que lo que estaba pasando probablemente estaba empeorando. Abrí la boca para decir algo más poco informativo cuando la puerta de mi celda se abrió una vez más, y Crow de todas las personas entró. ¿Cómo estás, Jimmy? Gracias por cuidar al niño por nosotros. Lo llevaré ahora. El borracho gruñón dijo con un regocijo casi malicioso, ignorando por completo la atmósfera obviamente tensa en la habitación. Crow, me doy cuenta de que debes confiar en él, pero él causó una invasión de Grim. Su arma tiene una especie de polvo que nunca hemos visto antes, y obviamente ha sido entrenado para manejar, al menos, interrogatorios ligeros. El general, Jimmy supongo, mordió, permitiendo que su rostro se convirtiera en uno de molestia. Vaya, eres tan paranoico como Ozpin. El niño y yo estábamos en una misión para detener esa invasión. No es su culpa que nos separemos. Todas esas otras cosas son más de la mierda rara de Ozpin que odias tanto. Crow bromeó mientras se deslizaba hacia mí y me ofreció una mano que tomé agradecida. Nunca pensé que estaría más feliz de ver al hombre, y sin hambre a la vista. Asumí que la mujer estaba al menos bien o Crow no estaría tan alegre. En realidad, esto fue lo más alegre que había visto al hombre, y no podía decir si eso era porque Amber había desaparecido o porque realmente le gustaba meterse con este tipo de Jimmy. No odio la mierda rara como dices, Crow, simplemente no me gusta la magia literal. Jimmy gruñó. Y sin embargo, aquí estás, hurgando en un mago literal. Crow respondió.
Lo siento, señor Ujimi, pero dijiste que alguien desarmó mi escudo. Eso me llevó mucho tiempo, así que realmente apreciaría si, comencé, dándome cuenta de que Crow y Jimmy parecían más amigos discutiendo que enemigos reales en este punto. Además, aparentemente sabía sobre Magecraft, así que estaba, probablemente uno de los chicos de Ospin. Y otra cosa. Jimmy se detuvo a mitad de la oración como si algo que acababa de decir lo hiriera físicamente y luego se volvió hacia mí, con una mirada mucho más humana en su rostro que cuando comenzamos a hablar. Mi nombre es James Ironwood. Solo Crow me llama Jimmy. Dijo rotundamente, dejando el y se sale con la suya sin decir pero obvio. Oh. Arrepentido. Es solo que nunca me dijiste tu nombre, así que asumí, dije que me arrastraba cuando continuó dándome esa mirada plana, acompañada de la risa histérica de Crow como telón de fondo. Mira, si nada más, necesitamos saber de dónde sacó ese polvo. De alguna manera es increíblemente poderoso sin volverse inestable y explosivo. Podríamos alimentar el barco durante una semana con un vial de las cosas. James dijo, una nota de súplica en su voz mientras se volvía hacia Crow. Me tomó un par de segundos entender por qué. Ahora que Crow estaba aquí para responder por mí, realmente no podía mantenerme en contra de mi voluntad, no sin que se convirtiera en una gran debacle política. General Kidnaps Teenager from Vale sería un bonito titular que pondría fin a su carrera, y simplemente no había forma de que Atlas permitiera que alguien con ese tipo de mala prensa continuara sin algún tipo de castigo. Espera, ¿cuánto tiempo dijo que podía alimentar esta cosa con mi polvo? ¿Era mi Magecraft ese costo prohibitivo? Hombre, realmente necesito recoger algo más para aplicarme también. Nunca había considerado realmente el valor monetario de mi polvo fortificado, y ahora que estaba haciendo precisamente eso, se me ocurrió que llevaba una pequeña fortuna conmigo en casi cualquier momento. Mira, sé que realmente no entiendes toda la cosa mágica, Jimmy, pero a la mayoría de nosotros no nos encanta explicar nuestros secretos a otras personas. Crow dibujó, poniendo los ojos en blanco solo por si acaso. Ahora de pie, consideré mis opciones. Fortified Dust ya no era realmente difícil de hacer para mí, lo tenía como una acción casi reflexiva en este punto, pero eso no significaba que quisiera vender las cosas a cualquiera. ¿Crow? Pregunté vacilante, interrumpiendo a él y a James una vez más, mientras se convertían en un ataque casi juvenil de disputas. O más bien, cuando Crow lanzó insultos a Ironwood y Ironwood le atrajo, usando la lógica y la razón que ignoró sucintamente. Siempre puedes confiar en Crow para ser el niño hombre más grande aparentemente. ¿Sí? Respondió de inmediato, desviándose de James como si realmente no hubiera estado prestando tanta atención a la conversación en primer lugar. Tú, quiero decir, ¿confías en este tipo? Mountain Glen estaba realmente arruinado y hubiera sido agradable bombardearlo para que dejara de existir, dije lentamente, sin tener que ensalzar las virtudes de la potencia de fuego superior. Jimmy tiene una vara en el hasta ahora lo llamaron Ironwood, pero al menos es uno de los buenos. Crow dijo encogiéndose de hombros. Me dirigí al general para evaluar su reacción a la declaración, pero en su mayoría solo estaba entrecerrando los ojos a Crow con una ceja levantada como si no estuviera seguro de si aceptar el cumplido o sentirse insultado. Entonces, general. Dije, llamando su atención hacia mí mismo. ¿Qué harías exactamente con la persona que hizo el polvo? Le pregunté, notando que sus ojos se iluminaban ante la perspectiva. Ofréceles un trabajo en Atlas. Declaró inmediatamente antes de exponer la respuesta de una sola oración. Le proporcionaríamos todo lo que necesitara para continuar su trabajo, un detalle de seguridad para asegurarnos de que nadie más pudiera robarlo y un atractivo paquete de beneficios. No puedo enfatizar lo suficiente cuánto multiplicador de fuerza podría ser Dust. Mejores armas, barcos más rápidos. Las posibilidades son casi ilimitadas. Dijo. Sería un hombre mantenido es lo que Jimmy está diciendo. Crow suministró inútilmente. Muy bien, ¿y si Alu no quería dejar a Vale? Sugerí. Le ofreceríamos comprarle el secreto de su creación. Ironwood respondió de inmediato. Está bien, ¿y si tan solo él pudiera hacerlo? Debido a su apariencia, supongo. Dije y me sorprendió cuando Crow y James intercambiaron miradas agudas.
Todavía tendríamos que protegerlo, o al menos, asegurarnos de que sus productos no terminaran en las manos equivocadas. Ironwood dijo fríamente, a lo que solo pude resoplar. No me preocuparía mucho por eso. Las cosas en mi escudo y lo que Nora, Ren y Pirra llevan consigo son casi todo en este momento. Le expliqué, solo para quedarme corto cuando el par de hombres mayores frente a mí me miraron extrañamente. ¿Todo tu equipo lleva estas cosas? Crow preguntó lentamente. Bueno, Boo. ¿Para quién más lo haría? Respondí como si esa fuera la pregunta más tonta que podría haber hecho. Así que, ¿tú eres el que lo hace? ¿Cómo? Ironwood preguntó lastimeramente. Comencé y luego miré a Crow, quien se encogió de hombros como si dijera, debería haber mantenido la boca cerrada niño. Mierda rara en su mayoría. Finalmente respondí después de un segundo de consideración, moviendo mis dedos hacia el general como si fuera un mago en un mal drama a punto de lanzar un hechizo. ¿Estarías interesado en un trabajo? Me preguntó débilmente, dándose cuenta de repente de por qué había estado haciendo todas esas preguntas. Déjalo ir, Jim. Eso es lo que obtienes por secuestrarlo. Crow bromeó, lo que causó otros minutos de discusión entre los dos. Correcto. Así que, de todos modos, puedo hacerte un poco de polvo fortificado más tarde si quieres, pero en este momento realmente me gustaría conseguir mis cosas e irme a casa. Extraño a mi equipo. Lo intenté. Se me ocurrió que solo podía beneficiarme realmente de que los soldados locales cambiaran a mi propia mezcla de polvo. Después de todo, podía detonar las cosas con solo un pensamiento y un poco de prana. Eso fue más o menos para lo que fue hecho. En lo que a mí respecta, las cosas eran básicamente inofensivas siempre y cuando yo fuera a quien apuntara. Lo que significaba que mientras tuviera cuidado, podría sacarle un favor o dos a Ironwood por ello. Como decir, ayuda con la guerra del Grial. ¿Estás aprendiendo? Archer me elogió mientras le explicaba mi razonamiento. Bueno, tienes que admitir que la mayoría de los maestros son bastante susceptibles a clásicos atemporales como bombardear el edificio en el que están. Bromeí. Pude sentir el acuerdo tácito de Archer con la declaración a través de nuestro enlace, incluso si su única respuesta verbal fue murmurar algo sobre un tipo llamado Kiritsugu. 20 minutos más tarde, 10 de los cuales consistían en que Kroll y Winter se reunían en el pasillo fuera de mi celda y se metían en una discusión que terminó con ellos corriendo para pelear y a odiarse. Esperaba que fuera solo lo primero por el bien de Crows dado el sentido del olfato de Ambers. Me encontré en el hangar de lo que resultó ser el buque insignia de Ironworks. El general había tenido la amabilidad de devolver mi escudo, y aunque un agarre estructural casual mostró que estaba en buen estado de funcionamiento, no escapó a mi aviso de que faltaba una cantidad fraccional de polvo en cada uno de los viales. No lo culpé por ello, principalmente porque habría hecho lo mismo si hubiera tenido la oportunidad, pero tampoco esperaba que pudiera replicar el efecto. Especialmente si no tenía un mago completamente entrenado en el personal, lo cual, dados sus comentarios a Crow sobre el tema, sinceramente dudé que lo hiciera. Había estado esperando irme en el momento en que recuperara mis cosas, pero el general había insistido en que enviara a alguien para protegerme. Había tratado de señalar que tener un grupo de soldados corriendo por mi escuela podría parecer un poco extraño, a lo que él simplemente sonrió y me informó que tenían el agente perfecto para tal tarea. La forma en que me miró con una mezcla de lástima y venganza cuando dijo eso no hizo nada para calmar mi creciente ansiedad. Mentalmente, no pude evitar imaginar a un hombre adulto con uniforme escolar y fingiendo ser un adolescente. El pensamiento fue suficiente para enviar un escalofrío corriendo por mi columna vertebral, pero Archer me aseguró que debería ser un mago lo suficientemente bueno en este punto para hipnotizar a quien enviaran después de mí si decidía que quería que me dejaran en paz por un tiempo. Me sentí atraído de mis pensamientos sobre el asunto por el sonido de las puertas de los ascensores cercanos que se abrían, y una chica vestida con una blusa blanca debajo de una larga falda verde que las atravesaba. Su cabello era el mismo naranja gritón que el de Nora, pero carecía de las pecas que generalmente asumiría que venían con esa característica en particular, y estaba cortado y rizado de tal manera que casi parecía enmarcar su rostro perfecto. Y digo perfecto no de una manera de la chica más hermosa que he conocido, aunque era bastante bonita, sino de una manera extraña del valle.
porque su rostro era literalmente perfecto. Perfectamente simétrico, perfectamente liso, perfectamente impecable. Fue tan desconcertante que ignoré casi todo lo demás sobre ella una vez que me detuve a examinarlo. Es decir, hasta que me di cuenta de que estaba tan cerca de mí que nuestras frentes se tocaban, y sus brillantes ojos verdes miraban a los míos con preocupación. ¡Santo! Grité, saltando hacia atrás de ella y tropezando con la pierna del Bulead, que iba a montar de regreso a Beacon. Su pulso y temperatura son normales, pero sigue sin responder, señor. Dijo la niña, su voz sonaba menos como un soldado y más como una hija de soldados imitando su tono tiernamente. Estoy seguro de que está bien, Penny. Ironwood dijo con una sonrisa. Literalmente, la primera señal que encontré de que el hombre podía incluso experimentar alegría. Nota para uno mismo, mantenga a Ironwood y Godwich lo más lejos posible el uno del otro. El mundo no puede manejar ese nivel de rigor. Como estaba diciendo Jaune, esta es Penny Polendina. Ella será tu guardaespaldas mientras permanezcamos en Vale. Ironwood dijo, su voz volvió a su típico acento severo. Yo, dije, poniéndome de pie para mirar estupefacto al adolescente de aspecto burbujeante que no podía ser mucho mayor que yo. Informando para el deber, señor. Ella me respondió con chispa. Correcto, derecha, lo siento, es solo que no esperaba, tu cara, quiero decir, dije, todavía mirando a la chica frente a mí como si fuera una extraterrestre aquí para comerse a mis crías. ¿Hay algo malo en eso? La niña, Penny, dijo, con la cara arrugada por la preocupación. No, es solo, dije, mirando de un lado a otro entre ella y el general. Es un adolescente. Él piensa que eres bonita. G.C. Crow se quejó, saliendo a trompicones del ascensor detrás de ella como si siempre hubiera estado allí, lo cual, supongo que tenía, estaba cubierto de cortes y moretones menores, pero tenía el brillo satisfecho de alguien que acababa de desahogarse mucho. Simplemente no lo había notado por cómo, extraño, esta chica lo era. No era solo que se veía extraña. Se sentía extraña, pero de una manera que casi se sentía familiar. Estoy seguro de que ese no es el caso. Ironwood dijo, una de sus manos aterrizó en mi hombro y apretó tan fuerte que comenzó a doler físicamente. ¿Sí? Quiero decir, no. Quiero decir, estoy seguro de que seremos grandes amigos. Grité, sin saber muy bien qué decir para que Ironwood dejara de intentar dislocarme el hombro. Lo que sea que dije, aparentemente no era la palabra mágica, porque no solo Ironwood continuó apretando, sino que los ojos de Penny se volvieron tan redondos como platillos y se estrelló contra mí como un tren de carga para recogerme en un abrazo casi tan doloroso como el propio agarre de Ironwood. Oh, verdaderamente. General. He hecho mi primer amigo. Ella declaró agradablemente, balanceándome como una maldita muñeca de trapo. Era así como Crow se sentía con Amber. Todo el tiempo. Nota para uno mismo. Asegúrate de no salir con nadie que pueda patearte el trasero. En algún lugar de Ansel, dos mujeres que estaban discutiendo sobre la naturaleza de Magecraft, estornudaron. Oh. No puedo decir mucho de la trama de este capítulo, excepto en la medida en que las innovaciones de Jaune con respecto al polvo comienzan a ser relevantes, pero en general este es un tipo de capítulo de transición. Vamos de todo el asunto de Mountain Glen a Jaune, regresando a Vale y resolviendo las consecuencias de la incursión en la ciudad. Probablemente habrá otro capítulo más o menos de este tipo de cosas, ya que Jaune está muy comprensiblemente fuera del circuito en este momento, con saltos periódicos a lo que está sucediendo con Ruby y NPR en la residencia de Ark. Ironwood es un poco difícil de escribir para mí como personaje porque en el canon es una especie de herramienta, como básicamente todos en el pequeño club de Ozpin, y realmente no tiene un montón de desarrollo para él. Junto con el hecho de que muchos fanfics tienden a retratarlo como malvado y voy a tener un poco de tiempo para meterme en él cuanto más aparezca. Aquí está más interesado en Jaune debido al polvo fortificado, y todo lo demás es solo una excusa para abrazarlo y preguntarle al respecto.
La oportuna intervención de Crow en nombre de Ozpin evita que eso se vuelva malo, pero al final del día me gusta pensar que Iron Wood es el tipo de persona que puede tener en cuenta el bien mayor sin que se desvíe hacia el territorio del maestro de ajedrez sociópata como Ozpin tiende a ser retratado. Este capítulo es un poco corto y hay al menos 3 lugares en los que normalmente me hubiera gustado pasar más tiempo llenándolo, que es algo que aún podría hacer, pero en general está bien con eso. Winter no tiene una gran cantidad de tiempo para hacer nada aquí, pero terminará viendo más tiempo de pantalla la próxima vez que Crow tenga un momento puff. Todos notarán que Jaune aún no ha conseguido un espejo. Ese es otro momento divertido que tendremos un poco más tarde. Cualquiera. Este capítulo te trajo el insomnio y las alergias, mucho antes de lo que esperaba hacer otro capítulo para Throne of Heroes. El siguiente es otro capítulo de Yusai Roll, que debería aparecer alrededor del próximo domingo. Ah, y oye. Esto hace que el recuento de palabras en este fic supere los 200k. Salvaje. Ah, y como siempre. Gracias por leer.